Montreal, Canadá. Sus 3,5 millones de habitantes están acostumbrados a las duras inclemencias del invierno. No tienen más remedio. Es habitual que copiosas nevadas cubran la ciudad con una capa de casi medio metro. Y el clima intensamente frío es propio de estas latitudes. Esta ciudad está hecha al mal tiempo. Sin embargo, hay una clase de tormenta contra la que nadie puede. La tormenta de hielo. ¡Cuidado! Frena en seco el ritmo vertiginoso de la ciudad. Todo deja de funcionar. Una tormenta de hielo consiste en la caída de lluvia que se congela instantáneamente al tocar el suelo. Esta situación es soportable durante un día o dos, pero pasado ese plazo, Montreal se enfrenta a una pesadilla congelada. La cuestión es, ¿qué condiciones deben darse para que se produzca la tormenta de hielo perfecta? A casi 500 kilómetros al norte de Nueva York, Montreal sufre lluvias heladas una media de 10 días al año. La razón para ello es su ubicación y la particular orografía de la zona. Cuando el aire caliente del sur se encuentra con el aire frío del norte, los cielos de Montreal crean las condiciones perfectas para el clima invernal más extremo. La orografía del Valle de San Lorenzo en el que se encuentra la ciudad empeora las cosas. Cuando el aire caliente asciende sobre las montañas, bloquea el frío polar en el valle. Cuanto más duren estas condiciones, más riguroso será el tiempo, creando las condiciones perfectas para una tormenta de hielo devastadora. Si la tormenta de hielo perfecta llegase a producirse, comenzará un día de enero en los cielos de Montreal. Son las 5:30 de la tarde y la lluvia helada ha empezado a caer sobre la ciudad, mientras sus habitantes corren a refugiarse en sus casas. Pero lo que quiere saber todo el mundo es cuánto durará. Unas horas podrían marcar la diferencia entre una situación incómoda y una crisis. Hablamos ahora con Sophie Bergeron en el estudio de su casa, desde donde nos dará el pronóstico del tiempo. Me temo que no es la mejor manera de empezar el fin de semana. De hecho, la mejor forma de pasar el fin de semana es quedarse en casa y posponer los planes de viaje. Pero si ya han salido, tengan mucho cuidado. Tenemos una tormenta de hielo encima de nosotros y no hace falta que les diga que la cosa no tiene buena pinta. Las condiciones de las carreteras se empeorarán y pueden producirse apagones como consecuencia del hielo. Les seguiremos informando cada hora y 8 minutos. Hasta entonces tengan cuidado. Sophie Bergeron dando la predicción del tiempo en City Radio. Vuelvo a casa a ver cómo va todo. Le prometí a mi familia que llegaría a la cabaña hace una hora. Espera, ahora te llamo. Los conductores son los primeros en sufrir las consecuencias de las calles resbaladizas. ¿Ahora los de energía van al rescate? El coche está bien y él está semiconsciente. ¿Necesitas ayuda? No, ya me ocupo yo, gracias. Voy hacia el norte a pasar el fin de semana. Pues más vale que te des prisa. Dicen que el tiempo va a empeorar. Mantenga la cabeza erguida y no se mueva. En cuestión de minutos, la tormenta de hielo se cobra sus primeras víctimas. Las carreteras se convierten en pistas de hielo y las carreteras secundarias en pistas de esquí. Si la temperatura subiera unos grados, estaríamos hablando de lluvia. Si bajase, hablaríamos de copos de nieve o bolas de granizo. Para producir una tormenta de hielo, tiene que darse una situación muy concreta. Las tormentas de hielo nacen de unas circunstancias atmosféricas tan excepcionales que parecen imposibles. Normalmente la atmósfera de la Tierra está caliente y se va enfriando a medida que subimos.
A veces, el aire caliente colisiona con el aire frío, como sucede en el Valle de San Lorenzo. A medida que el aire caliente asciende, se forma una lluvia que cae sobre las capas más frías. El aire frío sobrefusiona la lluvia, de forma que está tan fría que se congela en cuanto toca el suelo. Una tormenta de hielo es realmente una tormenta perfecta. Si no se da la temperatura perfecta ni el volumen adecuado, no se produce la lluvia helada. Fuera de la ciudad, la primera ola de lluvia helada empieza a cubrir los árboles. El resultado parece más una postal navideña que una pesadilla helada, pero es una señal de que la situación puede empeorar. Papá, pensaba que ya no vendrías. Me ha costado un poquito más porque tu madre ha preparado muchísimas cosas. Ahora resulta que es culpa mía. Con cuidado, esto pesa muchísimo. Los más previsores se preparan para lo peor. ¿Estás bien? Lleva todo el día lloviendo. Sí, en la ciudad también. Hubo una tormenta de hielo que ningún canadiense podrá olvidar. En 1998, Montreal sufrió la tormenta de hielo más desastrosa, trágica y costosa que se recuerda. La tormenta de 1998 fue la peor catástrofe natural que ha azotado Canadá hasta el momento. Afectó a 5,5 millones de personas, o sea, a 1 de cada 5 habitantes. La tormenta de hielo duró 5 días y durante 80 horas estuvo cayendo lluvia helada que produjo 100 milímetros de hielo. Y eso es mucho hielo de una sola vez. Cubrió una zona de 193 por 956 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que el estado de Florida. 100.000 personas se guarecieron en refugios de emergencia. Se movilizó a 16.000 soldados para que colaborasen en las tareas de ayuda. Durante más de 5 días, capa tras capa, el hielo creado por la lluvia helada incesante empezó a lastrar todo lo que tocaba. Finalmente, las estructuras de la ciudad empezaron a colapsarse por el peso. Millones de árboles cayeron al suelo. 4 millones de personas se quedaron sin luz y 28 perdieron la vida. Si la tormenta hubiese durado más, tal vez la ciudad no habría podido soportarlo. La pregunta que se hace todo el mundo es, ¿cuánto más puede durar una tormenta de hielo? Han caído más de 40 centímetros de nieve en el norte de Quebec. Aquí, en Montreal, seguimos sufriendo el azote de la lluvia helada. Para aquellos que vivieron la tormenta de hielo del 98, decirles que esta se parece inquietantemente. Pero esta sería la hermana mayor de la del 98. Esperemos que no se quede tanto como su hermana pequeña. Soy Sophie Bergeron y están escuchando City Radio 700. Yo solo les digo lo que veo. Oye, no quiero alarmar a nadie, pero tampoco quiero tratar a la gente como si fuera tonta. Sí, lo tendré en cuenta, pero lo único que tienen que hacer es mirar por la ventana. Sí. A simple vista, la lluvia helada parece lluvia normal. Pero es mucho más que eso. El ciclo de la lluvia empieza en las capas altas de la atmósfera en forma de nieve. Cuando los copos caen, se funden al entrar en contacto con el aire caliente de los niveles más bajos y se convierten en gotas de lluvia. Las gotas de lluvia atraviesan entonces el aire frío atrapado en el valle y se enfrían de nuevo, aunque no les da tiempo a congelarse. En vez de eso, las gotas de lluvia entran en un infrecuente y exótico estado. Se sobrefusionan y, aunque están bajo cero, siguen siendo líquidas. Ya no son gotas de agua. Son como bombas inteligentes listas para solidificarse en cuanto entran en contacto con algo. Carreteras, árboles, el tendido eléctrico. Cualquier cosa susceptible de estar o que ya esté bajo cero quedará cubierta por una capa de agua helada. Llega al suelo como líquido y si cae sobre un cuerpo frío, una rama de árbol, un poste telefónico, los cables, se congelará al instante volviéndose hielo. Una gota de lluvia que se convierte en hielo en un instante es el principio de un ciclo mortal.
Miles de millones de gotas heladas de lluvia cayendo durante horas crean capas de hielo que no hacen más que crecer. Puede formar una capa de 15 centímetros de hielo, como la que se formó en 1998. Al tercer día, la ciudad está cubierta de hielo. Se han acumulado casi 4 centímetros de hielo mientras la incesante lluvia helada empieza a cubrir los barrios. Por el momento, no impide seguir con la vida cotidiana, pero la capa de hielo que cubre las aceras hace que caminar sea una tarea casi imposible y muchas veces dolorosa. El viento del noroeste contribuye a enfriar el aire. Las temperaturas apenas superan los 3 grados bajo cero, lo que contribuye a que el hielo se adhiera aún más a las calles. Las ramas de los árboles que se han partido por el peso del hielo provocan cortocircuitos, lo que supone un peligro añadido. Los primeros en acusar este frío helado son las personas mayores y los enfermos, mucho más vulnerables a los cambios de temperatura. Oh, Dios mío. Señora Wilson. Señora Wilson, debería estar en casa. Sí. Voy camino a casa. Estoy a menos de una manzana. Señora Wilson, soy yo, Sophie, la vecina de al lado. Ya ha llegado. Oh, Sophie, querida. Tengo mucho frío. No pasa nada, espere, déjeme ayudarla, ¿vale? Venga, vamos a casa. Ya casi estamos. La lluvia helada ataca a sus víctimas sigilosamente. Cuando toca la piel se notan pequeños pinchazos. Eso. Pero sobre la ropa se congela formando una capa helada. Ya hemos llegado. Gracias. Al final del tercer día, la tormenta se ha afincado definitivamente en la ciudad. ¡Qué frío! Si la tormenta helada continúa, se cobrará más vidas. Algunas de la forma más insospechada. Espero que haya pasado lo peor. ¿Y yo? Para los habitantes de Montreal, lo peor aún está por llegar. El día a día empieza a verse afectado. Ante la imposibilidad de circular, coches, trenes y camiones atrapados en el hielo son abandonados y sus ocupantes se ven obligados a caminar. Las tiendas y servicios públicos deben cerrar porque su personal está atrapado en el hielo. La red eléctrica sigue sufriendo cortes. La vida en la ciudad empieza a derrumbarse y el hielo obliga a la gente a quedarse en casa. Muchos no están preparados para ver cómo falla todo aquello que dan por sentado. Si se quiere preparar a la población para algo como una tormenta de hielo, lo primero es informarles de lo que cabe esperar. Hola, Bob, soy yo. Oye, tenemos que empezar a avisar. La gente está empezando a sufrir daños. ¿Tiene usted medicación suficiente en casa para pasar 2 días? El tráfico es un desastre y las líneas locales están fallando en todas partes. Si se va la luz, ¿tiene en casa algún medio para mantenerse caliente? ¿O algún sitio donde estar caliente si no dispone de medios en su casa? Bob, no queremos que pase otra vez, oye. Debemos avisar y asumir la responsabilidad. El agua. ¿Qué pasa si las cañerías se congelan? Necesitarán agua y tener comida suficiente. Si pasa algo, la gente se quejará. Gracias. Si se sabe lo que ocurrirá, se pueden tomar las medidas necesarias y prepararse antes de que ya sea tarde. Buenas tardes. Mucho me temo que el hielo se está acumulando por todas partes. Es complicado predecir algo de esta magnitud, sobre todo algo que dura tanto tiempo. Cuando trabajas en los medios de comunicación, al contrario que en otras profesiones, no tienes días libres. Tu trabajo no cierra durante una ola de frío. De hecho, es cuando más se trabaja. El puente Champlain está cerrado y muchas calles están bloqueadas. Por favor, rogamos que no cojan el coche a menos que sea necesario. Soy Sophie Bergeron. Les informaré dentro de 1 hora y 8 minutos. Sigan al escucha. Intentas enfrentarte a los pormenores de una tormenta de hielo como un ciudadano más, pero tienes que estar ahí para los demás. Tienes que estar ahí para informar a la población. Mientras el hielo empieza a hacer mella en las infraestructuras de la ciudad, la mejor forma de sobrevivir sin las comodidades del mundo moderno es no necesitándolas. El hielo es muy grueso, ¿no? Sí, si las ramas siguen bajando, vamos a tener que quitarles el hielo.
Cuando se produce una tormenta de hielo, las personas que no dependen de las comodidades de la vida moderna tienen más posibilidades de sobrevivir. Solo hay que derretir el hielo para tener agua, velas para tener luz y, por supuesto, mucha madera para poder calentarse y cocinar. Para los que dependen de la tecnología, la vida está a punto de cambiar a peor. La noche del tercer día ya ha caído la lluvia helada equivalente a la mitad de la media anual de Montreal. Las temperaturas bajan y el aire frío de la noche llega del Ártico. La demanda de energía eléctrica a la subestación de la ciudad crece, ya que la población intenta mantener sus hogares calientes. En el exterior, ningún rincón de la ciudad de Montreal escapa a la capa de hielo. Los generadores domésticos se estropean mucho más rápido de lo que pueden repararlos los equipos de mantenimiento. Hay partes de la ciudad que se van quedando a oscuras calle a calle. La tormenta de hielo no ha hecho más que empezar. La tormenta de hielo no remite, sino que se intensifica. Con los apagones la gente libra una lucha desesperada por entrar en calor. Cualquier tipo de estufa sirve. Carbón, gas, hasta las barbacoas portátiles se venden a mansalva. Tristemente, todo esto no hará más que causar problemas mientras la tormenta persista. La madera se ha convertido en la nueva moneda de cambio. La gente la necesita para cocinar. Los suministros desaparecen de las tiendas porque la gente empieza a aprovisionarse. Aunque Montreal sufre más de 18 lluvias heladas durante el invierno, los ciudadanos temen a una tormenta de hielo eterna. Esa pesadilla está a punto de acercarse un paso más, porque entra en juego el ingrediente final para crear la tormenta de hielo perfecta. Hola, Bob. Me ha llegado un mensaje del Ministerio de Medio Ambiente de Canadá. El frente de altas presiones que está sobre el Atlántico no se va a mover. Así que el sistema que tenemos sobre nosotros tampoco. Todavía queda mucho hielo por venir. Son las peores noticias posibles. La tormenta de hielo está bloqueada sobre la ciudad, atrapada por un área de altas presiones del Atlántico, que ha obligado a todos los sistemas climáticos norteamericanos a quedarse quietos. El habitual flujo de aire de oeste a este se ha bloqueado. El aire frío sigue avanzando bajo el aire caliente que sube del Golfo de México. A medida que el día progresa, el sistema cálido del sur produce una serie de pequeños ciclones, una especie de minisistemas climáticos dentro de uno mayor. Cada uno de ellos contiene humedad suficiente para formar su propia tormenta de hielo. Y se alimentan constantemente de la corriente de aire húmedo del sur. Montreal está a punto de quedar sepultada por el hielo. Mientras la atmósfera permanezca estable y no varíe nada, podría seguir así durante mucho tiempo. Normalmente la atmósfera está en un estado de flujo constante, pero ocasionalmente los sistemas climáticos se quedan atrapados. Esto ya ha pasado con anterioridad en diferentes partes del mundo y cada vez que así ha sido se ha producido una catástrofe. En 1998, un huracán de categoría 5 se quedó atrapado sobre Centroamérica. Día tras día, los vientos de más de 280 kilómetros por hora azotaron Honduras y Nicaragua. Las lluvias torrenciales provocadas por el huracán Mitch provocaron olas de barro e inundaciones que mataron a 18.000 personas. En el Reino Unido, en 2005, una tormenta se detuvo sobre la localidad de Bascasel y dejó caer 200 litros de lluvia por metro cuadrado en solo 5 horas. El río se desbordó y un muro de agua a 65 kilómetros por hora barrió la población. Este fenómeno está producido por áreas de altas presiones denominadas anticiclones de bloqueo. Si tienes un anticiclón de bloqueo, el aire caliente sigue entrando y entrando, pero las nubes no dejan de producir nieve. Si te encuentras en esa situación en particular, mientras el frente siga ahí, seguirá cayendo lluvia helada.
De nuevo en Montreal, la tormenta de hielo nos deja un tiempo que bate récords. Bienvenidos de nuevo a City Radio 700. Me temo que la tormenta de hielo no tiene ninguna pinta de moverse. Las malas noticias son que esperamos que caigan hasta 25 litros de lluvia helada durante las próximas 24 horas. Y al parecer, seguirá así algunos días. Y por si alguien lleva la cuenta... Esta tormenta está a punto de llevarse el premio a la más larga hasta el momento. En caso de que se produzca una gran tormenta de hielo, hay un sistema tras otro avanzando desde el Golfo, sin pausa. Así que te encontrarás con horas y horas de lluvia helada. En cuanto se forme una capa, empieza a formarse otra, y otra más, y otra más, y así sin parar. Al final del cuarto día, el propio peso del hielo destrozará cables y postes, causando el colapso. 1 millón de personas se han quedado sin electricidad. Amanece el quinto día y la ciudad se pone en marcha. Los hospitales y los edificios municipales se llenan rápidamente. Se han multiplicado los accidentes y los huesos rotos mientras la gente buscaba el camino hacia la seguridad. Los sin techo y los mendigos se han ido en busca de refugio. A medida que la situación empeore, estos lugares serán el único medio de salvamento de la ciudad. Ten, ayúdame con esto. Gracias. El problema es que las instalaciones médicas de toda la ciudad están saturadas porque sin luz y sin agua no pueden dar el alta a los pacientes. Los que están en casa intentan mantenerse informados a través de los medios de comunicación. Pero incluso ellos tienen problemas para emitir. Las ramas han cortado las líneas de teléfono y por tanto internet. Los teléfonos móviles están sin cobertura. Las emisoras de radio emiten por las frecuencias de emergencia. Por favor, quédense en sus casas hasta nuevo aviso o hasta que los visiten los servicios de emergencia. Llamen al 911 solo si su vida corre peligro. Sin luz, la temperatura de una casa sin calefacción tardará 72 horas en descender a niveles peligrosos. Ahí es cuando empiezan a notarse las consecuencias de la tormenta de hielo. Para que el cuerpo humano funcione adecuadamente, nuestra temperatura corporal debe de ser de 36 grados y medio. Esa es nuestra temperatura ideal. Las enzimas pueden realizar su trabajo, las células pueden hacer su trabajo, el corazón puede hacer su trabajo, el cerebro puede hacer su trabajo. En cuanto el cuerpo pierde temperatura, las cosas no funcionan como deberían. Señora Wilson. El cerebro deja de funcionar correctamente, pierdes la capacidad de usar los músculos. Te cuesta más pensar, el proceso mental se ralentiza y a partir de ahí la cosa va a peor. Obviamente empiezas a temblar porque intentas generar más calor para compensar el calor que no estás recibiendo. Señora Wilson. Si tu cuerpo se enfría demasiado, bueno, se rinde. Dios mío. Señora Wilson. La cuestión es que puede que no sean conscientes de lo que sucede y por tanto no tomen los pasos adecuados para protegerse, con lo que puedes encontrarlos confundidos, desorientados e incluso en estado de coma. Señora Wilson. Dios mío, pero si está helada. Vale. Voy a buscar ayuda. El cuerpo reacciona de forma extraña cuando se enfría. Primero restringe la circulación de la sangre a las extremidades, manos, pies, piernas y brazos. La sangre caliente se mantiene en el centro para calentar los órganos vitales como el corazón, los pulmones y los riñones. Esto salva a mucha gente de la hipotermia. Pero cuando el cuerpo se enfría aún más, el cerebro puede verse afectado. Los capilares se abren para enviar la sangre a las extremidades. Este es el estado más peligroso. Empiezas a sentir calor de nuevo, pero es una ilusión cruel, porque te invade un cansancio insoportable y entrarás en un estado letárgico del que no despertarás. Morir de frío en una tormenta helada no es nada fuera de lo común. Con un gran porcentaje de la población encerrada en sus casas, ahora se enfrentan a un asesino muy distinto.
En la tormenta de hielo de 1998 murió mucha más gente de intoxicación por monóxido de carbono que de hipotermia. ¿Dónde estaba? En su salón. Había usado una barbacoa para calentarse y estar cómodo. Vale, habrá respirado gas por accidente. Intoxicación por monóxido de carbono. ¿Tú cómo estás? ¿Habrás inhalado mucho cuando has entrado a sacarlo de la casa? Estoy bien, un leve dolor de cabeza. Ese es el primer síntoma. Vamos, siéntate. La intoxicación por monóxido suele afectar primero al cerebro y al corazón. Los primeros síntomas son confusión, mareos y náuseas. No se encuentran bien. Si una persona sana inhala mucho monóxido, empezará a encontrarse mal, a marearse porque el cerebro no acaba de funcionar bien y los síntomas evolucionan hasta inducir un coma. Hay gente que se desmaya y cae al suelo o se quedan paralizados. Tiene taquicardia. Se le ha acelerado el pulso. Muchas pulsaciones por minuto. ¿Tú estás bien? Estoy bien. Pues este hombre no lo está. ¿Hay alguna forma de llevarlo a la cámara hiperbárica del Royal Victoria? Ahí fuera, parece que estemos en guerra. Bueno, aquí también. La única diferencia es que las víctimas están vivas. Este chico está grave. Ponedle oxígeno, ahora mismo. El corazón no funciona como debería porque no recibe el oxígeno que necesita para funcionar. Al poco tiempo los músculos se paralizan, luego les toca a los riñones. No pasará mucho tiempo hasta que todos los órganos del cuerpo se vean afectados. Sin embargo, el asesino más feroz en una tormenta de hielo es el fuego. El fuego se cobra más vidas y destruye más bienes inmuebles que cualquier otra cosa. El fuego irrumpe en la ciudad ya que la gente descuidada y helada enciende cualquier cosa para entrar en calor. Los bomberos intentan apagar las llamas mientras se hielan de frío. Al final del quinto día, la tormenta ha dejado una capa sólida de hielo de 10 a 15 centímetros, más gruesa e igual de resistente que los bordillos de las aceras. El hielo formado por la lluvia helada es el hielo más duro de la Tierra. El principal motivo es que hay muy pocas burbujas de aire en el hielo, en las gotas de agua. El hielo normal está lleno de burbujas de aire y otras impurezas porque se congela lentamente. Estas burbujas e impurezas le dan un aspecto helado, pero también lo debilitan y hacen que sea fácil de romper. Sin embargo, el que se forma de una tormenta de hielo es diferente, porque se forma en un aire frío y limpio. Además, como la lluvia que cae en una tormenta de hielo está sobrefusionada, se convierte rápidamente en hielo. No hay tiempo para que se formen burbujas. Estas gotas de agua pura son el hielo más duro y resistente que existe en la naturaleza. Se pega a todo como pegamento. Cualquier estructura vulnerable ante un peso excesivo tendrá problemas. El hielo de estas tormentas también es el más pesado. Un bloque de 15 centímetros pesa más que un ladrillo. Imagínense cómo sería si cayeran millones de ladrillos sobre cualquier superficie circundante. La acumulación de hielo supone un peso muerto que sobrecarga todas las infraestructuras. Ver cómo lo destroza todo es inquietante. Cuando las capas de hielo superan los 10 centímetros de grosor, el peso amenaza cualquier estructura. Y no hay nada más importante para una ciudad en crisis que las enormes torres de acero que transmiten la electricidad. Montreal está en una isla que se comunica con el mundo exterior a través de los túneles y los puentes, y conectada con el mundo moderno mediante el tendido eléctrico altamente vulnerable. La ciudad depende exclusivamente de la energía hidroeléctrica que se genera al norte, en la bahía de James y en Labrador. El problema es que gran parte de la energía eléctrica se produce en el norte y la mayoría de la gente vive en el sur. Se han invertido casi 15.000 millones de euros en instalar esta red eléctrica que casi podría rodear el planeta para llevar la electricidad al sur. Finalmente hay 8 líneas de alto voltaje que llevan más de 20 gigavatios de energía a la ciudad. Ahora mismo, Montreal depende de estas delicadas arterias cubiertas de hielo.
Amanece el sexto día. En la central eléctrica reciben unos informes que lo cambiarán todo. Durante la noche ha caído más lluvia helada y está a punto de producirse la peor situación posible. Muchos de los enormes cables que transportan las torres de alta tensión han caído por el peso del hielo. 3 de las 8 líneas de transmisión han caído, pero nunca se han planteado lo difícil que sería arreglarlas. Esta tormenta me da mala espina, Jen. Quédate dentro. Solo hay una forma de averiguarlo. Alguien tiene que ir físicamente a echarle un vistazo. Solo hace falta una grieta en las líneas para dejarlas inservibles. Hay que comprobar cientos de miles de kilómetros de cable. Es como buscar una aguja en un pajar. La forma más efectiva es hacerlo en helicóptero. Pero en estas condiciones es muy peligroso. Los helicópteros no pueden volar bajo la lluvia helada. Su única esperanza es que no empiece a llover mientras están en el aire. Tenemos una vista panorámica de la zona. Es nuestra peor pesadilla. Las torres de alta tensión han caído como si fueran fichas de dominó. Es una catástrofe. Este fenómeno es lo que llaman una caída en cascada. Una línea cae por el peso del hielo y la bajada de tensión provoca la caída de toda la hilera. Con miles de kilómetros de líneas caídas, el trabajo de reconectarlas no va a ser fácil, ni tampoco rápido. Es una catástrofe total. No hablo de un trabajo de reparación. Habría que reconstruirlo todo. Solo han podido revisar la mitad de las líneas. Cuando la lluvia helada ataca de nuevo. Montreal, vamos a hacer un aterrizaje de emergencia. Está empezando a llover. Atención, control. Está empezando a llover otra vez. Nos estamos congelando. Realizamos aterrizaje de emergencia. Repito, aterrizaje de emergencia. Cambio. Las condiciones empeoran y el helicóptero tiene que hacer un aterrizaje de emergencia. Buen trabajo. Hablemos claro. Los helicópteros no son compatibles con la lluvia helada. En cuanto los pilotos ven que empieza a caer, buscan un sitio donde aterrizar porque en cuestión de segundos, en menos de un minuto, el helicóptero estará cubierto de hielo. Los rotores se pararán y no serán más que piezas de metal girando. En los primeros días de la tormenta, los 2 aeropuertos de Montreal luchan por seguir abiertos. Pero cuando la lluvia helada sigue cayendo, los equipos de deshielo dejan la tarea por imposible. Los aviones comerciales suelen volar sobre la lluvia helada y están diseñados para que no les afecte. Pero al no poder limpiar las pistas, no tienen dónde aterrizar. Cuando se disponen a aterrizar, si lleva mucho tiempo cayendo lluvia helada sobre el aeropuerto, aterrizan sobre una capa de hielo puro. Es imposible parar un 747 en una pista de hielo. La situación no hace más que empeorar. El helicóptero está cubierto de hielo. No, las hélices y todo. No vamos a movernos de aquí. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que nos sacáis de aquí? Ahora me tomaría una pizza y una cerveza. Parece que hace años. Sí, lo sé. También sé que quedan 2 líneas en el noroeste. El resto de la ciudad podría quedarse así para siempre. Vale. Gracias. La lluvia helada cubre un área de más de 100.000 kilómetros cuadrados. Y ha provocado la caída de las torres de alta tensión de toda la región. Una a una, 6 de las 8 líneas que alimentan Montreal se han colapsado. La última línea del norte de la ciudad gime bajo una gran capa de hielo. Una línea cubierta de hielo resiste en el este. Cada cable soporta ahora 10 veces la carga que está diseñado para cargar. El peso extra es el equivalente al de una persona colgada cada 3 metros.
El único contacto de Montreal con el exterior está al límite. Esas líneas son el sustento principal de la ciudad. Cuando caen, cuando se pierden esas líneas, la ciudad se detiene. Todo deja de funcionar. Cuando se produce un gran apagón, una gran urbe se queda a oscuras. La gente se amedrenta, se encierran en sus casas. Es una sensación terrible recorrer una ciudad en la que no hay nadie. La ciudad está sitiada. Pero ahora el suministro de luz es tan limitado que las compañías eléctricas tienen que administrar el suministro que queda cortando su uso doméstico. Cuando te enfrentas a una situación en la que tienes una gran tormenta de hielo y tienes varias líneas de tensión caídas, surge un gran problema energético. La ciudad tiene que tomar una decisión, tiene que limitar y conservar lo poco que les queda para mantener los servicios básicos. Los hospitales están en la cabeza de la lista de prioridades, pero el estado de las calles dificulta el trabajo de los equipos de emergencia y hace que llegar a los enfermos sea un proceso largo y complicado. ¿Cree que sobrevivirá? Su pulso es muy débil y tiene una hipotermia muy severa. Si aguanta hasta que lleguemos al hospital, quizás sobreviva. Iré con ustedes. Soy la única persona que tiene. Vale. Gracias. Es la 7ª noche de lluvia helada y se ha declarado el estado de emergencia. En una tormenta de hielo severa, la capa de hielo que ha inutilizado prácticamente todas las infraestructuras construidas por el hombre empieza a hacer mella en la naturaleza. Una conífera de 15 metros puede llegar a acumular 45 toneladas de hielo durante un periodo prolongado de lluvia helada. Muchos árboles no pueden soportar tanto peso. Esto es una locura. Tranquila, mamá. Sabe dónde estamos y que estamos a salvo. ¿Pero él dónde está? Se supone que iba a hacer un vuelo de inspección de 1 hora. Mientras la lluvia helada continúa, las compañías eléctricas no pueden hacer nada. La ciudad está congelada. La policía y los médicos atienden a los más afortunados. El resto tienen que buscarse la vida. Todo aquello que una sociedad moderna da por sentado ha desaparecido. La caída de las infraestructuras afecta también a los humanos. Evacuar a la gente de sus casas heladas es una experiencia traumática, pero para los que no tienen a dónde ir, es cuestión de vida o muerte. Tiene mucha suerte de tener una vecina como usted. No. Debía saber que esto pasaría en cuanto se fuera la luz. Ahora ya está aquí. La vamos a ir calentando por vía intravenosa. La clave para salvar a una víctima de hipotermia es calentar primero la parte central del cuerpo, el corazón, el centro del cuerpo. Si se calienta el corazón, el resto del cuerpo se irá calentando progresivamente. Es un momento crítico, porque si calientas primero las extremidades, por ejemplo las manos y los pies, los restos tóxicos que se acumulan allí irán directamente a los órganos vitales. Ello bastaría para causar la muerte a un paciente. Emily, es tu padre. ¿Dónde te has metido? Sigo en el campo. Nos hemos quedado atrapados. Pero nos han encontrado, estamos bien. ¿Entonces hay luz? ¿La red vuelve a funcionar? No, cariño, no hay luz en ninguna parte. ¿Hola? ¿Michelle? ¡Jen! Oh, lo hemos perdido. ¿Hola? Nos hemos quedado sin tren. La red de telecomunicaciones no funciona. Y hasta los servicios de emergencia y de primera respuesta están perdiendo la batalla. Han muerto 130 personas en incendios domésticos y 9 han sido víctimas del hielo que caía. En los refugios de la ciudad miles de personas sufren quemaduras, crisis y desorientación.
El hacinamiento provoca que enfermedades como la gripe y la gastroenteritis se propaguen rápidamente. Tendremos que administrarle antibiótico y... Los suministros médicos están empezando a agotarse. De acuerdo. Mira, solo nos quedan 3 viales. Ni para empezar. Pues va a tener que servir porque es lo que nos queda. Los suministros médicos y de emergencia se están agotando porque todos los puentes y las carreteras de entrada a la ciudad están cerrados. Los camiones no pueden entrar. Evacuar de la isla a los enfermos graves no es una opción, porque nadie puede salir. Se ha movilizado a 20.000 soldados. Son los únicos con equipamiento suficientemente resistente como para trabajar en estas condiciones. Trabajan a contrarreloj llevando combustible para los generadores eléctricos de emergencia y despejando de desechos las calles. Al mismo tiempo, luchan por mantener funcionando las instalaciones, ya que el más mínimo impacto podría suponer el colapso de toda la infraestructura. Su presencia en las calles tranquiliza a una población que ha perdido toda esperanza de escapar si la tormenta de hielo persiste. La muerte se respira en el aire helado. A última hora de la tarde del 7º día, el tiempo que ha sumido a Montreal en el caos empieza a cambiar. ¡Nieve! ¡Nieve! La temperatura baja rápidamente y la lluvia helada se convierte en nieve. ¡Salid! ¡Está nevando! ¡Venga, venga! Para los habitantes de Montreal, el hielo es siempre una pesadilla, pero la nieve es algo a lo que sí están acostumbrados. ¡Mira! ¡Está nevando! La nieve indica el final de la tormenta de hielo, pero su alivio será más corto de lo deseado. Si hace frío como para nevar, hace demasiado para que llueva. La tormenta ha terminado. Gracias a Dios. Se acabó. Pero el fin de la lluvia helada no es tan buena noticia como parece. El gran sistema que ha bloqueado la tormenta de hielo por fin se mueve sobre el Atlántico y con él la tormenta de hielo. Pero un nuevo sistema aparece. Una tormenta ha llenado su hueco rápidamente. La tormenta supone un nuevo peligro: vientos fuertes. Esto no sucedió en la tormenta de 1998 y está a punto de poner a prueba todas las estructuras que están cargadas de hielo. He hablado demasiado pronto. Muy bien, escuchadme. Volved a casa. Venga, vamos. La nieve es pesada y pegajosa y el viento está cobrando fuerza. Las torres gigantes de alta tensión que han aguantado el ataque de la nieve se enfrentan a su prueba definitiva. Llama a control y pásalo a manos libres. Hemos hablado con la gente del norte y dicen que solo les queda una línea en pie. ¿Cómo van las cosas por ahí? Bueno, Alfa ha caído al ponerse el sol. Tenemos que salvar Beta antes de que corra la misma suerte. Solo nos quedan 2 opciones y las 2 son tan arriesgadas que vamos a tener que esperar a mañana. Casi pierdo la vida 2 veces durante esta tormenta. Tal y como yo lo veo, está claro que mañana no va a quedar ni una torre en pie. ¡Cuidado!
¡Enfermera! ¡Annie! ¿Qué pasa ahora? Ayúdame a mantenerla caliente. Solo un milagro puede evitar que la última línea de torres de alta tensión caiga. En un último movimiento desesperado para salvar la única torre de alta tensión, las compañías eléctricas deciden intervenir directamente. Ahora es seguro volar. Los helicópteros y un grupo de hombres valientes recurren al método más peligroso pero más efectivo. Vamos allá. Rompen el hielo de los cables con las manos. Pero mantenerse inmóvil sobre una torre de alta tensión de 60 metros cubierta de hielo no podría ser más peligroso. Al borde del colapso, un movimiento en falso podría provocar la caída en cascada de las torres. Esta operación arriesgada podría llevar horas. Solo hay que limpiar unos cuantos kilómetros de cable helado. Si pueden hacerlo antes de que el viento las tire, habrán salvado la última esperanza de Montreal. Con la salida del sol, Montreal suspira aliviada. Con las líneas eléctricas a salvo, pueden empezar a reconectar la ciudad. Los primeros en recuperar el suministro son los que más lo necesitan. ¿Vas tú entonces? Acabo esto y voy. Gracias. ¿Cómo está? Shh. Parece que este corazón tiene cuerda para rato. Bien. ¡Papá! Para sobrevivir a una tormenta de hielo hace falta ingenio y energía. Pero sobre todo, trabajar en equipo. Se da una camaradería sorprendente. Llegas a conocer de verdad a la gente de tu ciudad. La gente se une de forma sorprendente. La gente le abre la puerta a sus vecinos. Después de una tormenta de esta magnitud, la ciudad tardará meses en recuperarse. La naturaleza tardará años en reponerse y la gente necesitará que pasen generaciones para olvidar esto. Puede que lo que acaban de ver no suceda mañana, pero ocurrirá algún día. Porque el hecho de que los inviernos sean más suaves implicará que la tormenta de hielo perfecta pueda estar a la vuelta de la esquina. Montreal, Canadá. Sus 3,5 millones de habitantes están acostumbrados a las duras inclemencias del invierno. No tienen más remedio. Es habitual que copiosas nevadas cubran la ciudad con una capa de casi medio metro. Y el clima intensamente frío es propio de estas latitudes. Esta ciudad está hecha al mal tiempo. Sin embargo, hay una clase de tormenta contra la que nadie puede. La tormenta de hielo. ¡Cuidado! Frena en seco el ritmo vertiginoso de la ciudad. Todo deja de funcionar. Una tormenta de hielo consiste en la caída de lluvia que se congela instantáneamente al tocar el suelo. Esta situación es soportable durante un día o dos, pero pasado ese plazo, Montreal se enfrenta a una pesadilla congelada. La cuestión es, ¿qué condiciones deben darse para que se produzca la tormenta de hielo perfecta? A casi 500 kilómetros al norte de Nueva York, Montreal sufre lluvias heladas una media de 10 días al año. La razón para ello es su ubicación y la particular orografía de la zona. Cuando el aire caliente del sur se encuentra con el aire frío del norte, los cielos de Montreal crean las condiciones perfectas para el clima invernal más extremo. La orografía del Valle de San Lorenzo en el que se encuentra la ciudad empeora las cosas. Cuando el aire caliente asciende sobre las montañas, bloquea el frío polar en el valle.
Cuanto más duren estas condiciones, más riguroso será. Me ha costado un poquito más porque tu madre ha preparado muchísimas cosas. Ahora resulta que es culpa mía. Con cuidado, esto pesa muchísimo. Los más previsores se preparan para lo peor. ¿Estás bien? Lleva todo el día lloviendo. Sí, en la ciudad también. Hubo una tormenta de hielo que ningún canadiense podrá olvidar. En 1998, Montreal sufrió la tormenta de hielo más desastrosa, trágica y costosa que se recuerda. La tormenta de 1998 fue la peor catástrofe natural que ha azotado Canadá hasta el momento. Afectó a 5,5 millones de personas, o sea, a 1 de cada 5 habitantes. La tormenta de hielo duró 5 días y durante 80 horas estuvo cayendo lluvia helada que produjo 100 milímetros de hielo. Y eso es mucho hielo de una sola vez. Cubrió una zona de 193 por 956 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que el estado de Florida. 100.000 personas se guarecieron en refugios de emergencia. Se movilizó a 16.000 soldados para que colaborasen en las tareas de ayuda. Durante más de 5 días, capa tras capa, el hielo creado por la lluvia helada incesante empezó a lastrar todo lo que tocaba. Finalmente, las estructuras de la ciudad empezaron a colapsarse por el peso. Millones de árboles cayeron al suelo. 4 millones de personas se quedaron sin luz y 28 perdieron la vida. Si la tormenta hubiese durado más, tal vez la ciudad no habría podido soportarlo. La pregunta que se hace todo el mundo es, ¿cuánto más puede durar una tormenta de hielo? Han caído más de 40 centímetros de nieve en el norte de Quebec. Aquí, en Montreal, seguimos sufriendo el azote de la lluvia helada. ¿Ahora los de energía van al rescate? El coche está bien y él está semiconsciente. ¿Necesitas ayuda? No, ya me ocupo yo, gracias. Voy hacia el norte a pasar el fin de semana. Pues más vale que te des prisa. Dicen que el tiempo va a empeorar. Mantenga la cabeza erguida y no se mueva. En cuestión de minutos, la tormenta de hielo se cobra sus primeras víctimas. Las carreteras se convierten en pistas de hielo y las carreteras secundarias en pistas de esquí. Si la temperatura subiera unos grados, estaríamos hablando de lluvia. Si bajase, hablaríamos de copos de nieve o bolas de granizo. Para producir una tormenta de hielo, tiene que darse una situación muy concreta. Las tormentas de hielo nacen de unas circunstancias atmosféricas tan excepcionales que parecen imposibles. Normalmente la atmósfera de la Tierra está caliente y se va enfriando a medida que subimos. A veces, el aire caliente colisiona con el aire frío, como sucede en el Valle de San Lorenzo. A medida que el aire caliente asciende, se forma una lluvia que cae sobre las capas más frías. El aire frío sobrefusiona la lluvia, de forma que está tan fría que se congela en cuanto toca el suelo. Una tormenta de hielo es realmente una tormenta perfecta. Si no se da la temperatura perfecta ni el volumen adecuado, no se produce la lluvia helada. Fuera de la ciudad, la primera ola de lluvia helada empieza a cubrir los árboles. El resultado parece más una postal navideña que una pesadilla helada, pero es una señal de que la situación puede empeorar. Papá, pensaba que ya no vendría. Para aquellos que vivieron la tormenta de hielo del 98, decirles que esta se parece inquietantemente. Pero esta sería la hermana mayor de la del 98. Esperemos que no se quede tanto como su hermana pequeña. Soy Sophie Bergeron y están escuchando City Radio 700. Yo solo les digo lo que veo. Oye, no quiero alarmar a nadie, pero tampoco quiero tratar a la gente como si fuera tonta. Sí, lo tendré en cuenta, pero lo único que tienen que hacer es mirar por la ventana. Sí. A simple vista, la lluvia helada parece lluvia normal. Pero es mucho más que eso.
El ciclo de la lluvia empieza en las capas altas de la atmósfera en forma de nieve. Cuando los copos caen, se funden al entrar en contacto con el aire caliente de los niveles más bajos y se convierten en gotas de lluvia. Las gotas de lluvia atraviesan entonces el aire frío atrapado en el valle y se enfrían de nuevo, aunque no les da tiempo a congelarse. En vez de eso, las gotas de lluvia entran en un infrecuente y exótico estado. Se sobrefusionan y, aunque están bajo cero, siguen siendo líquidas. Ya no son gotas de agua. Son como bombas inteligentes listas para solidificarse en cuanto entran en contacto con algo. Carreteras, árboles, el tendido eléctrico. Cualquier cosa susceptible de estar o que ya esté bajo cero quedará cubierta por una capa de agua helada. Llega al suelo como líquido y si cae sobre un cuerpo frío, una rama de árbol, un poste telefónico, los cables, se congelará al instante volviéndose hielo. Una gota de lluvia el tiempo, creando las condiciones perfectas para una tormenta de hielo devastadora. Si la tormenta de hielo perfecta llegase a producirse, comenzará un día de enero en los cielos de Montreal. Son las 5:30 de la tarde y la lluvia helada ha empezado a caer sobre la ciudad, mientras sus habitantes corren a refugiarse en sus casas. Pero lo que quiere saber todo el mundo es cuánto durará. Unas horas podrían marcar la diferencia entre una situación incómoda y una crisis. Hablamos ahora con Sophie Bergeron en el estudio de su casa, desde donde nos dará el pronóstico del tiempo. Me temo que no es la mejor manera de empezar el fin de semana. De hecho, la mejor forma de pasar el fin de semana es quedarse en casa y posponer los planes de viaje. Pero si ya han salido, tengan mucho cuidado. Tenemos una tormenta de hielo encima de nosotros y no hace falta que les diga que la cosa no tiene buena pinta. Las condiciones de las carreteras empeorarán y pueden producirse apagones como consecuencia del hielo. Les seguiremos informando cada hora y 8 minutos. Hasta entonces, tengan cuidado. Sophie Bergeron dando la predicción del tiempo en City Radio. Vuelvo a casa a ver cómo va todo. Le prometí a mi familia que llegaría a la cabaña hace una hora. Espera, ahora te llamo. Los conductores son los primeros en sufrir las consecuencias de las calles resbaladizas.